venía alguien a decir, pastor, ¿no hay reunión? No, no hay reunión. La pastora ya indicó las reuniones, cómo va a ser, y si no recordás, volvé a preguntar y la pastora va a volver a repetirlo. Venimos hablando de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30, yo lo busco, después vamos a buscar otros pasajes. Dice, entonces Elías a todo el pueblo le dijo, acercaos a mí, todo el pueblo se acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Venimos en un mes en el cual debemos reparar el altar del Señor. Así conmigo, el altar del Señor se debe reparar. ¿Por qué se debe reparar? Porque hay daños que se producen cuando Dios quiere descender su gloria en una persona. Hay personas que han vivido en el Señor y se apartaron, entonces ese altar está dañado, está lastimado, está apagado. Hay muchos de nosotros que tal vez venimos al Señor y no nos apartamos, pero dejamos apagar el fuego. Entonces el altar es el lugar donde la gloria de Dios tiene que descender en nuestra vida, donde Dios se va a manifestar declarando que Él es Dios. Decí conmigo, Dios se va a manifestar declarando que Él es Dios. ¿Sabes por qué? Porque vivimos muchas veces una vida lejos de la voluntad de Dios, a pesar que creemos que estamos cerca. ¿Cómo es eso? Jesús tenía 12 apóstoles y los 12 estaban cerca. Decí conmigo, estaban cerca. Pero muchos de ellos tenían un corazón alejado a la verdad de Jesús. Vos podés caminar con Jesús, podés caminar, adorar a Jesús, podés exaltar a Jesús, pero podés desobedecer a su palabra. Y cuando desobedecemos a su palabra, el altar se daña. Y el fuego de Dios que tiene que descender para manifestar que Él es Dios en nuestra vida, es dañado. Y en este mes y el mes de abril vamos a seguir predicando sobre el altar. Hablábamos de que Elías, para reparar el altar, dice que tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob. Esto es versículo 31, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo a Israel, será tu nombre. ¿Por qué es importante que se levantaran estas 12 piedras? Porque cada una de ellas representaba la tribu en el cual Dios había hecho un pacto. Decir conmigo, Dios hizo un pacto con cada tribu de Israel. Pero esas tribus tenían una naturaleza que representaban a Dios. Esas tribus tenían una virtud que Dios se quería manifestar. Decir conmigo, Dios se manifiesta de diferentes maneras. Decirle que tiene algo, Dios se va a manifestar en tu vida de diferentes maneras. No te estructures. Decirle, no te estructures. Tal vez para los que vinieron acá hoy dijeron, no me gusta lo que pasó hoy. Tal vez otros estábamos en la gloria misma adorando a Dios. ¿Sabes qué? No pongas estructuras a Dios. Porque va a venir un día donde no vamos a predicar. Solamente la gloria va a fluir y el Señor va a hacer lo que tenga que hacer. Amén. Porque eso es lo que queremos, que el Señor haga lo que Él quiere hacer en medio de su pueblo. Por eso tenés que venir con un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Decir conmigo, debo hacer la voluntad de Dios. Pero había algo en el corazón de Elías, que era que él quería que el pueblo de Israel se volviera a Dios de todo corazón. Por lo tanto, el altar rompe la idolatría y la hechicería que te aparta de Dios. Pero pastor, yo no hago hechicería ni brujería. ¿Sabes cuándo hacemos hechicería y brujería? Cuando seguís tu propia opinión, cuando seguís tu voluntad, cuando tomás decisiones fuera de la voluntad de Dios y decís, yo voy a tomar esa decisión, y entonces así, así, así. Ayer estábamos con Pablo ministrando a un hermano y ese hermano dice, yo tomé una decisión
Y yo me reía mientras que Pablo estábamos ahí escuchando. Le digo, la decisión, ¿es la voluntad de Dios o es tu voluntad? ¿Tu decisión está avalada por la palabra de Dios o por tu carne? No, lo que pasa, y ponía todos los ítems, todo, porque viste, sacamos un pergamino cada vez que queremos hacer nuestra voluntad. Porque muchas veces tenemos razón. Decir conmigo, decirle que muchas veces podés tener razón. Pero es una razón natural, no una razón espiritual. Entonces yo le pregunté, le digo, ¿qué reino se está manifestando en tu matrimonio? Porque el reino de Dios es vida y vida en abundancia, mientras que el reino de las tinieblas es muerte, desesperanza, robo, hurto, maldición. Digo, respóndeme esto, ¿qué reino se está manifestando en tu matrimonio? Y no el segundo. Entonces digo, si vos estás viviendo el segundo reino, es porque todavía no le diste a Dios el primer lugar. Y eso es lo que el altar va a hacer en tu vida. Te va a confrontar para ver qué reino se está manifestando en tu vida. Podés tener 40, 50, 60 años de evangelio, pero hoy Dios viene a romper los esquemas y nos viene a confrontar para poder discernir qué reino estamos viviendo. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo de Israel, decí conmigo, el pueblo de Israel, el elegido, el amado por Dios, fue a adorar ídolos. Muchas veces somos los elegidos, los escogidos, pero podemos estar desviados. Y Elías quería volver el corazón del pueblo a Dios. Cuando vos levantás un altar, tiene que haber un interés del reino. Yo no levanto un altar para que Dios se manifieste en mí y los hombres me vean. Yo levanto un altar para que Dios restaure mi casa, mi familia, restaure la iglesia, restaure a mis hermanos, restaure a los que están perdidos. Elías no quería ser visto. Es más, te digo algo, Elías apareció en escena 3-4 veces. En toda la historia, Elías se apareció de golpe y le dijo al rey de Israel, por tantos años no va a llover, y desapareció. Pasaron esos años y dijo, ahora se desata, y desapareció. Apareció y le dijo, pueblo idólatra, levantemos altar y el Dios que haga caer fuego del cielo, ese será Dios. ¿Sabes por qué? Porque el altar hace que vos no seas la figura central. El altar hace que la figura central sea Dios. Sea Dios. Estamos en tiempos peligrosos donde los hombres quieren solamente ser vistos. Y Dios dice, yo quiero un altar donde el hombre se corra de lado y sea yo reconocido. Estuvimos viendo estas piedras que representaban a la tribu de Israel. Y si no lo viste, no viniste, mirad en Facebook. Nosotros tenemos en la iglesia Centro Evangelístico El Faro, tenemos las prédicas. Hablábamos de la primera piedra que era Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Pero hoy quiero hablarte de una tribu, y ahora entiendo por qué Dios apremia los tiempos. Porque voy a predicar de una tribu, que es la tribu de Gad. Decí conmigo, tribu de Gad. ¿Quién era Gad para Jacob? Gad era el hijo de Jacob, pero era el hijo ilegítimo. Gad había nacido de una relación de Jacob con una sierva suya. Pero ¿sabes qué? Aun cuando hay pecado, Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Decí conmigo, aunque haya sido gestado en pecado, el propósito de Dios se va a cumplir en mi vida. Gad era hijo de una sirvienta. Gad no era un hijo legítimo. Pero ¿sabes qué? Dios le encanta aparecer en escena
cuando hay hijos ilegítimos. Porque en la historia, en la Biblia, Dios nos habla de David, que era un hijo ilegítimo. Por eso cuando aparece el profeta Samuel y llama al padre de David y llama a todos sus hijos, nunca lo llamaron a David. ¿Sabes por qué? Porque el diablo siempre te va a recordar tu pasado, tu condición, y te va a querer detener en el propósito de Dios. Pero aquellos que fuimos llamados por Dios no vinimos de una naturaleza humana, vinimos de la naturaleza de Dios. Fuimos creados desde la eternidad. Que Dios usó la excusa de una situación, Dios lo va a hacer, porque el propósito de Dios es tan grande que va a avergonzar a aquellos que quisieron detener tu propósito y tu llamado. Por eso Dios bendice a Gad, porque Gad era una de las tribus de Israel. No importa tu condición, no importa cómo fue tu nacimiento, no importa en qué estado viniste o qué manera vos creíste que habías venido a este mundo. No importa si creíste que fuiste un error, Dios te va a usar para su gloria. Dios te va a usar para su gloria. ¿Me están creyendo? Dios te va a usar para su gloria. Porque no importa tu pasado, importa el presente y la relación que vos tengas con el Dios vivo. Porque Dios puede borrar tu pasado para escribir un nuevo presente y un nuevo futuro. Decí conmigo, Dios borra mi pasado para darme un presente diferente y para darme un futuro en gloria. Entonces, ¿quién era la tribu de Gad? Vamos a Génesis 49. Génesis capítulo 49, versículo 19. Hoy quería terminar las 12 piedras, pero Dios lo quiere hacer. En Génesis, capítulo 49, vemos a Jacob en sus últimos tiempos. Pero ¿sabes qué? Los hombres de Dios en su último tiempo siempre tienen una palabra profética para abrir plataformas para sus hijos. Padres, hombres, tenemos que aprender a levantar una plataforma para nuestros hijos. Tenemos que aprender a profetizar y a declarar el propósito de Dios para nuestros hijos. Mujeres deben profetizar el propósito de Dios, porque van a crear la plataforma para que sus hijos caminen en la obediencia y en el reino de Dios. No te conformes con el presente que están viviendo. Desatá y profetizá el fin de tus hijos para que la palabra corra y se cumpla lo que soltaste sobre ellos. Jacob estaba en lo último de sus días, pero él quiso bendecir a su pueblo, a sus hijos, porque ¿sabes qué? Jacob portaba una bendición. Decí conmigo, Jacob portaba una bendición. Y esa bendición no era para él, esa bendición trascendía en él, en sus hijos, hasta nosotros. Decí conmigo, la bendición de Jacob está sobre mi vida, aún. ¿Sabes por qué? Porque las promesas de Dios son eternas. Por eso toda promesa en la palabra de Dios es para mí. Toda promesa en la Biblia es para mí. ¿No es lo que dice? Toda promesa en la palabra de Dios es para mí, mi casa, mi generación, mis hijos, hasta mis generaciones. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios establece la bendición en Jacob, le dice que de él va a tener hijos como las estrellas. Pero ¿sabes qué? Para parir una promesa tenés que pasar los procesos. Y Jacob parió hijos con propósito. Tus hijos tienen propósito, amada iglesia. Tus hijos son hijos de propósito, de reino. No importa que el diablo lo tenga atado hoy, recordale al diablo que hay una promesa que se va a cumplir y es sí, amén, en Cristo Jesús.
Por eso cuando toca la hora de Jacob de bendecir a Gad, hay una declaración tremenda. Dice: Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Escucha esto. Él, me imagino a Gad esperando una bendición que abriera camino, que no lo llevara a enfrentar al enemigo, una bendición que diría: vos sos fructífero, vos vas a poseer, vos vas a conquistar, vas a alcanzar. Pero Jacob declara una bendición para posicionarlo en una dimensión de guerra. Decí conmigo: la tribu de Gad estaba dimensionada en una posición de guerra. ¿Y sabe lo que dice Jacob? ¿Qué dice Jacob a Gad? Dice: Gad, ejércitos se van a levantar contra ti. ¿Nunca te pasó de estar cansado de batallar? Y encima de eso te dicen: va a haber más guerras. Yo como profeta vengo y te digo: Rogelio, terminó tu batalla, pero a partir de ahora se levantan más guerras. Pero hay algo. Le dice: se va a levantar guerra contra ti, pero vos le vas a poner el final. Vos vas a ser el que tome la victoria sobre todos tus enemigos. Vos vas a tener la autoridad para decirle al diablo: hasta acá, te he permitido que te levantes contra mi casa, mi generación, mis hijos, porque yo tengo la autoridad en Cristo. Si vos lees la bendición de Jacob sobre Gad, puedes decir: pobre Gad. Encima que era hijo legítimo, la bendición de él es cortita. Porque a veces miramos la bendición para ver cuántas palabras nos dicen. Pero Dios estaba poniendo a Gad en una posición de guerra. Y había algo en la tribu de Gad. No, el sello se apagó. Hay algo que tenemos que entender. La tribu de Gad portaba una identidad de guerra. Génesis nos habla que Gad tenían rostro de león. Eran hombres de guerra, adiestrados para la guerra. Hombres con facilidad de armas. Por lo tanto, la bendición que Gad tenía que recibir era una bendición que lo posicionara y lo potenciara a alcanzar el propósito de Dios. Amada iglesia, hoy vengo a declarar palabra de Dios para tu vida. Se va a levantar guerra, pero vos le vas a poner el final a tus enemigos. Y Dios te va a dar la autoridad del reino, te va a dar la autoridad de la tribu de Gad para levantarte en armas y para determinar el tiempo del fin del enemigo sobre tu casa. Dios te está dando la autoridad, pero tienes que transformar tu carácter de gatito a un carácter de león. ¿Sabes qué hace el gatito? Llora continuamente porque quiere leche. ¿Nunca escuchaste? Y así parece que estamos nosotros delante del Señor. Y estamos... Y continuamente es un sufrir, un calvario. Pero ¿sabes por qué hay respuestas que todavía no llegan a tu vida? Porque Dios te dio la autoridad para conquistarlas. Hay respuestas de Dios que deben ser conquistadas, que tienen que ser arrebatadas. Dice que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. ¿Sabes qué dice? Que el reino de los cielos está siendo violentado por aquellos que están posicionados en Dios, aquellos que le dicen: sí, Señor, aquí estoy, me voy a levantar en guerra, me voy a levantar en ayuno, me voy a levantar para profetizar la bendición de Dios para mi hogar, y hasta que no lo vea, no lo voy a
¿Sabes por qué? Porque muchas veces soltamos las bendiciones antes que vengan. Si Dios no me bendice, ¿por qué no me ama? No siento la presencia de Dios. ¿Sabes cómo? Yo no me puedo imaginar el Espíritu Santo diciendo: no has entendido nada en estos años. Si el mismo Espíritu que estuvo en Cristo Jesús, que operó en resurrección, que lo levantó entre los muertos, que lo posicionó a la dimensión de Dios, estuvo en Cristo Jesús y ahora opera en nosotros, ¿cuánto más nosotros no debemos ser vivificados, transformados, renovados para tomar las bendiciones de Dios? Decirle que tenés al lado: deja de llorar. Vamos, decíselo en fe, con cara de profeta: deja de llorar. ¿Sabes por qué? Porque mientras que vos llorás, el enemigo se fortalece. Si Dios te dio la palabra, créelo y camina en ella. Te lo voy a repetir. Si Dios te dio la palabra, camina en ello. Deuteronomio, capítulo 33. Deuteronomio, capítulo 33. Versículo 20. Gloria a Dios. Hay una atmósfera de cambio, de transformación. Deuteronomio 33, versículo 20. Decía amén cuando lo tenga. Vimos recién la bendición de Jacob sobre Gad. ¿Sabes qué? La palabra dice: si en lo poco me sos fiel, sobre mucho te pondré. Decí conmigo: si en lo poco soy fiel, Dios me va a dar sobreabundantemente. ¿Sabes qué? La bendición que Dios tenía para Gad no había terminado. Porque la bendición que recibió Gad era la bendición de su padre. Pero ahora Dios quería hablar por medio de un profeta a Gad. Y es la vida de Moisés. Moisés era un profeta de Dios, así lo dice la palabra. Y dice: a Gad dijo: bendito el que te hizo ensanchar a Gad. Como león reposa y arrebata brazo y testa. Escoge lo mejor de la tierra para sí, porque allí le fue reservada la porción del legislador, y vino en la delantera del pueblo con Israel, ejecutó los mandatos y los justos decretos de Jehová. Escucha eso, te lo voy a leer en otra versión para que podamos dimensionarlo. Dame un minuto. Escucha eso. Gad había sido bendecido por su padre, pero ahora un profeta estaba declarando la manifestación de Dios. Deuteronomio 33, versículo 20. Acerca de Gad dijo: bendito el que se ensanche los dominios de Gad. ¿Sabes qué? Dice: bendito el que bendice a Gad para que él se ensanche. ¿Sabes qué? Va a haber gente que va a venir a ensanchar tu sitio. Va a venir gente a invertir en el reino para que vos puedas alcanzar la dimensión, la anchura, la altura, la sabiduría de Dios para alcanzar el propósito. ¿Sabes qué? Dios va a poner gente del reino para bendecirte. Y Dios usa al profeta y dice: bendito los que te hagan ensanchar. ¿Sabe por qué? Porque viene un tiempo de ensanchamiento. El día domingo fuimos con Rogelio a una iglesia y un profeta viene y me dice: prepárate, ensancha el sitio y las estacas.
porque se van a extender. Porque veo un granero, él profetizó y dice, yo veo un granero y mucha cosecha va a venir. Por lo que vos sembraste con lágrimas, lo vas a cosechar con regocijo. Y sabes que esta palabra viene para mí, pero viene para vos. Prepárate porque te vas a ensanchar en el nombre de Jesús. Y dijo, ahí habita Gad como león. Decí conmigo, como león. Decí conmigo, hijo, fuera de la bendición. Ahora un hijo como león. Decí conmigo, ante un gatito, abandonado, rechazado, sin identidad. Mira que te voy a decir. Pero ahora decide, ahora un hijo con la identidad del león de la tribu de Judá. ¿Sabes que le estaba profetizando posición? Moisés profetiza una posición de reino, porque sabemos que el león de la tribu de Judá es Cristo. Dice, desgarrando brazos y cabezas. Escucha eso. Dios le dice a Moisés, Moisés tiene una visión y le dice, Gad, te veo como león, despedazando a tus enemigos, quitándole el brazo de poder, de autoridad que se levante contra ti, cortando las cabezas de los que están manipulando y aniquilando tu vida. Dios le estaba diciendo, Gad, vas a destruir a tus enemigos. No solamente vas a destruir su brazo de poder, sino que le vas a arrancar la cabeza. ¿Sabes qué? Dios te va a dar autoridad para perseguir a tus enemigos, alcanzarlos y destruirlos. Porque Dios está contigo. ¿Sabes qué? Dios hoy vino a cambiar una atmósfera de identidad. Dios, mientras que yo ministraba a algunos y después lo ministré en el pueblo, Dios me decía, no son mendigos, son hijos. Y si somos hijos tenemos identidad del reino. Y dice, escogió la mejor tierra para sí. ¿Sabes qué? Cuando vos estás posicionado como hijo del rey, tenés autoridad para elegir las bendiciones para tu casa. Vas a poder orar y decir, Señor, quiero este auto, quiero esto, quiero lo otro, porque sos hijo. Porque sos un hijo que tiene derecho y legalidad para las bendiciones del reino. Decí conmigo, tengo derecho para las bendiciones del reino. Y se guardó la porción del líder. Escuchen eso. Gad, que no tenía identidad, se posicionó con autoridad de liderazgo. Porque él tiene la identidad del Rey de Reyes y puede gobernar y puede dirigir y puede dimensionar a otros en la misma dimensión que en él. Líderes, viene autoridad del reino para dimensionar a cada uno de los que están en sus barcas, para empoderarlo para el reino de Dios y para desatar propósitos en aquellos que estén con ustedes. Cuando los jefes del pueblo se reunieron, cumplió la justa voluntad del Señor. Gad era alguien que era íntegro, decir conmigo, íntegro. Los secretos que había dado a su pueblo. Fíjate esto. Gad, de pasar un hijo ilegítimo, pasa a ser un hijo del Rey de Reyes. Toma autoridad de líder, de rey, y puede ejecutar decretos del reino. ¿Y sabes qué? El Señor lo dimensiona en una dimensión de león. Pero hay algo en la tribu de Gad, que la tribu de Gad dejó de cumplir propósito. Decí conmigo, dejó de cumplir propósito. Y cuando vos dejás de cumplir propósito, esa bendición que estaba en vos se apaga y se dimensiona la maldición del diablo. Porque ¿sabes qué le pasó a la tierra de Gad? Se transformó en tierra de gadarenos. Por eso Jesús, cuando cruza el mar, eso yo lo prediqué, y se levanta la tormenta, Jesús atraviesa una tormenta, un principado, una potestad, para desatar la tierra de Gad. Porque la tierra de Gad es la tierra de las tribus de guerra. Si vos estás en ese tiempo
desvalido, sin propósito, sin llamado. Quiero decirte que Jesús está atravesando la tormenta y hoy viene liberación para tu vida y vas a alcanzar el propósito. Dios va a alcanzar el propósito para tu vida, para tu casa, para tu hogar, para tu familia, porque Dios lo estableció así. Decí conmigo, tiempo de transición. Tiempo de transición. Cuando levantamos altar somos transicionados, somos cambiados, renovados, pero hay que dejar la vieja vida. Tenés que dejar de ser gatito, dejar de pedir leche y empezar a comer alimento. Comenzar a comer alimento sólido. ¿Sabes cuál es la leche? Pastor, óreme, bendíceme, quiero, me. Los que son gatitos todo el tiempo ven al diablo batallando contra ellos y ellos no tienen autoridad. Hoy es tiempo que te levantes en guerra, en autoridad de guerra. Y vos le digas al diablo, hasta acá. Decí conmigo, hasta acá. Así que en esa noche ponete de pie. Y vamos a orar. Oh. Santo. ¿Sabes qué veo? Veo ángeles